¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Agenda Económica con las informaciones más importantes del inicio de la semana. Una muy noticiosa. Vamos a estar revisando algunos antecedentes de datos que se van a conocer esta semana, también en el ámbito político. Pero partimos con los detalles del viaje del presidente Gabriel Boric y una nutrida delegación que lo acompaña al mandatario a los Emiratos Árabes Unidos. En esa nación está el presidente, donde ya comenzó con una intensa agenda enfocada en fortalecer lazos entre ambas naciones, Chile y los Emiratos Árabes Unidos, en materia de inversiones y a nivel comercial también. De hecho, ya se firmó el primer acuerdo entre ambas partes para poder fortalecer aquellos lazos con representantes y líderes empresariales, también ministros, representantes de empresas estatales. Así está desarrollándose este viaje. Ivo Goich está siguiendo los pasos y nos cuenta más desde los Emiratos Árabes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo desde la ciudad de Abu Dhabi, uno de los 7 emiratos que componen Emiratos Árabes Unidos, que tiene más de 50 años. El año 1971 se unieron estos 7 emiratos para dar cuenta en medio del desierto, atravesando esta ciudad que se ha transformado en un polo económico de inversión muy importante, de desarrollo a nivel industrial, no más allá del petróleo también, que es lo que están buscando acá en Emiratos Árabes. Pero recordemos que evidentemente este producto, el petróleo, ha sido lo que le ha dado la mayor cantidad de satisfacciones y alegrías a Emiratos Árabes Unidos. En esa búsqueda anda el presidente de la República, Gabriel Boric, y su delegación, buscando generar nuevos lazos económicos, generando nuevas confianzas, abriendo rutas económicas para nuestro país, aprovechando las potencialidades. Una de ellas, evidentemente, la agricultura. Ustedes pueden darse cuenta, esta es una ciudad que está levantada en medio del desierto, literalmente. El 97% de este territorio es desierto, solo el 3% corresponde a ciudad, y acá la agricultura evidentemente es muy difícil que se dé en nuestro país. Tiene de sobra elementos para poder cooperar en ese sentido y generar también nuevos polos de inversión. Es parte de lo que tiene el presidente de la República acá, pero el día de hoy efectivamente firmó un acuerdo de asociación económica integral, el denominado CEPA en sus siglas en inglés. Chile y Emiratos Árabes Unidos comparten 3 grandes intereses. Uno de ellos tiene que ver con la diversificación de comercio, inversiones, desarrollo de energías verdes, manejo de recursos hídricos y el desarrollo de infraestructura y logística. Esto va a beneficiar mutuamente a ambas naciones. Pasemos a escuchar parte del discurso que entregó el día de hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, antes de la firma de este importante acuerdo. Esperamos que este acuerdo nos permita no duplicar, sino que tener 10 veces las inversiones que tenemos ahora. El año pasado Chile estuvo entre las 20 economías del mundo que recibió más inversión extranjera, y eso es porque ustedes pueden confiar en Chile, no en mí, sino en nuestras instituciones. In Chile and not in me, but the institutions. We have common challenges. Tenemos muchos desafíos comunes. Por ejemplo, sabemos que ustedes están desarrollando muchas tecnologías para afrontar la falta de agua. Con desalinación, por ejemplo, nosotros tenemos que avanzar más rápido en desalinación. Es parte de la estrategia comercial de Chile. Estamos explorando nuevos mercados y realmente estamos llenando un vacío que era bastante significativo, porque el área del Golfo es una de las áreas más dinámicas y más prósperas de la economía mundial, donde está Emiratos, donde está Arabia Saudita y donde hay otros países como es Qatar y Kuwait. Una de las particularidades de los Emiratos Árabes Unidos es que es sede de una serie de grandes fondos de inversión. Son empresas que también están interesadas en invertir en Chile y en América Latina. Los Emiratos se están orientando también en parte hacia América Latina, y por eso nos parece muy importante marcar presencia, y es lo que hemos hecho hoy día. Más tarde el presidente Gabriel Boric tuvo una junta con inversionistas acá también en Abu Dhabi. Ustedes podrán ver el calor que hace hasta ahora, es incesante en esta ciudad, una sensación térmica de 49 grados a esta hora de la tarde. Ustedes lo pueden ver, por supuesto, ahí en mi cabeza, acá en gotas, evidentemente, porque hay que hacer fuerza contra acá en las temperaturas altas en esta época del año.
sobre todo. ¿Qué beneficios va a tener este acuerdo firmado el día de hoy de cooperación? Los más importantes, evidentemente, mejorar el acceso al mercado emiratí para alrededor del 97% de los productos exportables por parte de nuestro país y un 99% aproximado para los productos importables por Chile desde los Emiratos Árabes. Este acuerdo nos posiciona evidentemente dentro de los países del Golfo y será un hito en la política de Chile con nuevas fuentes de inversión y de diversificación. Mañana el presidente en Dubái va a continuar con su agenda ligado a lo económico, a poder generar nuevos polos y atraer la inversión a nuestro país, poder mostrar lo importante y lo que tenemos también en un lugar donde hay mucho dinero, donde lo quieren gastar evidentemente y nuestro país se tiene de sobra elementos para que ese dinero fresco vaya y eso significa finalmente desarrollo también para nosotros. Que esté muy bien, buenas tardes. Bien, el detalle entonces del mensaje político que ha dejado el presidente Gabriel Boric en esta delegación, de los planes que traza nuestro país también para fortalecer estos vínculos que no son nuevos, empezaron a construir hace algunos años, dado el interés precisamente de Emiratos Árabes Unidos y otras naciones del mundo árabe por buscar inversión nueva, por diversificar su portafolio también y ponen su atención acá en Chile. Conversamos sobre este tema esta mañana en Agenda Económica AM junto al ex embajador de Chile en los Emiratos Árabes, también en Arabia Saudita, Jorge Dacaret, de la importancia que tiene este acercamiento, el rol que puede jugar nuestro país para favorecer precisamente la inversión árabe. Esto fue lo que nos contó. Emiratos se plantea como un centro logístico de reexportación hacia la región, con todas las garantías. Por eso que para nuestros alimentos, por ejemplo, es importante. Con este acuerdo, las inversiones que van a hacer ellos son inversiones frescas, son inversiones de nuevos flujos que van a entrar. Y las condiciones que necesitan, uno es, como ya les mencionaba, un respaldo estatal, y por eso que es tan importante la visita del presidente, pero también que sean proyectos emblemáticos. Me acuerdo que me decían, embajador, no nos traiga todos los aeropuertos chicos, tráiganos el gran aeropuerto de Santiago. O sea, hay un tema geopolítico que para ellos también es importante. Bueno, y esta gira del presidente junto a la delegación chilena a los Emiratos Árabes coincide con la visita acá en Chile de una delegación del más alto nivel con 2 ministros incluidos de Arabia Saudita. Llegaron este domingo y desde este lunes han sostenido una serie de reuniones con actores del mundo privado fundamentalmente, pero hablarán también con representantes del Estado para evaluar posibles espacios de inversión de Arabia Saudita acá en Chile. Esto fue lo que analizó el ex embajador Jorge Dacaret respecto a ese interés en particular por algunos sectores estratégicos en nuestro país. La mirada de Arabia Saudita es una mirada un poco diferente. Ellos están en el tema de la electromovilidad, están en el tema del litio en particular, están con el tema de los metales preciosos, no preciosos, las tierras raras. Tierras raras, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces están en otra mirada, no es una mirada de Emiratos que, por así decirlo, es más ágiles, más vanguardista. Arabia Saudita está yendo al big business en minería en particular, desalinización también, pero yo diría que su fortaleza es cómo invertir en minería. Bien, vamos a ir a un tema vinculado precisamente a una mirada más general sobre lo que está ocurriendo con la inversión extranjera que está llegando a nuestro país. Porque según los antecedentes que ha recabado Invest Chile, el primer semestre de este 2024 cerró con una importante alza superior al 24% en la atracción de inversión extranjera hasta nuestras tierras. En el área de energía y de minería, que son las que lideran principalmente, es donde se concentran mayores recursos, capitales frescos que han llegado a nuestro país para totalizar más de 34.500 millones de dólares. Conversamos sobre este tema y tuvimos la mirada y el análisis del director subrogante de Invest Chile, Salvatore Di Giovanni. Nos explica qué es lo que está ocurriendo en estos flujos. Chile vive un momento muy importante en términos de inversión extranjera. Si uno mira los flujos de los últimos 2 años, han tenido cifras récord y esto está altamente correlacionado también con la cartera de Invest Chile. Si uno hace un análisis prospectivo de lo que viene para Chile, creemos que viene un escenario muy positivo, por ejemplo, con el ingreso al sistema de evaluación ambiental del proyecto HNH, de capitales daneses y austriacos, o la expansión anunciada para Minera Labra de Freeport-McMoRan por 7.500 millones de dólares, pero además vemos interés muy importante por parte de capitales extranjeros en la Estrategia Nacional del Litio. Nosotros creemos que vamos a seguir teniendo buenas noticias.
Vamos a otro tema. En el ámbito político, esta semana va a ser muy relevante para el gobierno en dos proyectos que están avanzando en el Congreso. El de cumplimiento tributario, que ha dado pasos significativos, pero sobre todo también en la reforma de pensiones, que está en la Comisión de Trabajo del Senado, donde todavía no se ve que la posibilidad de que efectivamente se logren acuerdos que signifique avanzar en la iniciativa y, por ejemplo, que se pueda votar la idea de legislar como pensaba precisamente y como ha pedido el Ejecutivo. Natalia Muñoz reportó el escenario para esta semana. Mayo y en el gobierno ya pedían votar la idea de legislar de la reforma de pensiones. Llegó junio y lo mismo, y a pocos días para que se termine julio, el Ejecutivo redobla la presión para avanzar en la Comisión del Trabajo del Senado y que se vote este miércoles. Este proyecto tiene una urgencia que amerita que se pueda resolver y votar el miércoles, que es 31 de julio, porque además comprometimos que en julio tenía que votarse. Por eso también el llamado al presidente de la comisión, el senador Coloma, a que cumpla. Un proyecto que se mantiene cuesta arriba y en plena negociación. Ni siquiera la mesa técnica logró acuerdos en el corazón de la reforma. Cómo distribuir el 6% de cotización adicional continúa siendo la piedra de tope. Desde la presidencia de la comisión acusan propuestas contradictorias. A ver, digamos las cosas como son. No es el presidente de la comisión quien define cómo se vota o cuándo se vota un proyecto de ley, es la mayoría de la comisión. A mí me parece clave que la ley de pensiones sea una buena ley. Yo pido que hagamos las cosas bien. Eso es lo que los pensionados de Chile, los actuales y los futuros, quieren. No que simplemente por quedar bien con alguien se apruebe. Desde el Ejecutivo se apoyan en los 21 puntos de acuerdo que según ellos habría para avanzar en el proyecto. Estamos convencidos de que los avances que ha habido en la comisión, particularmente con el trabajo que hizo el comité de expertos, más lo que se ha ido avanzando también en términos de las decisiones que tienen que ver con el financiamiento de la parte fiscal, son suficientes para poder resolver sobre la idea de legislar. Urgencia para sacar adelante el proyecto que comparten desde el oficialismo, pero con un factor importante en contra. Son minoría en la Comisión del Trabajo. Los compromisos se cumplen, pero ahora que tenemos todos un informe que además es representativo de todos, porque aquí nadie quedó excluido, entonces es el momento de la política y la política tiene que actuar en consecuencia para que los chilenos mejoren sus pensiones. Lo hemos visto de parte de la oposición, ¿no?, que entrega alternativas para poder entregar estas condiciones. Por eso queremos volver a insistir y pedirle una vez más a la oposición que podamos votar en general el proyecto, incorporar las indicaciones, que solo, yo diría el 95% vienen de parte del Ejecutivo. Pero por ahora se ve difícil. Necesitamos llegar a un acuerdo en materia de pensiones, pero para eso es fundamental escuchar a los que saben, respetar las conclusiones de la mesa técnica. A mí me preocupan declaraciones de la ministra del Trabajo desconociendo parte de las conclusiones a las que arribaron los expertos. Le hemos pedido al comité técnico que le elabore un estudio acabado de exactamente lo que tenemos que hacer en materia de pensiones. Y muchas partes del informe son al contradictorio, al revés de lo que el gobierno está planteando. Entonces, a mí me parece lo inteligente, lo razonable, lo deseable, es terminar de escucharlo y oír que de eso el gobierno lo toma como proyecto de ley, pero no dejar una gran interrogante cuando se vota una idea legislar. Lento debate que va a cumplir 2 años en el Congreso y que aún le queda mucho más. Si se aprueba la idea de legislar en la sala del Senado, la iniciativa pasaría a la Comisión de Hacienda, donde la moneda tampoco tiene mayoría, y de aprobarse el proyecto volvería a la Cámara de Diputados. Bien, nos vamos a ir a una pausa y al regreso estaremos analizando los últimos datos de inflación en Estados Unidos y qué se plantea a partir de esos antecedentes sobre la reunión de la Reserva Federal de esta semana en el país del norte. Vamos al corte y volvemos con eso.
Bien, estamos de vuelta y esta va a ser una semana noticiosa desde el punto de vista económico por distintos datos, tanto a nivel local como otros que se van a entregar, por ejemplo, en Estados Unidos, que son bien relevantes y todos con la mirada puesta, en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y qué señales entregue la entidad que encabeza Jerome Powell. Bueno, el viernes ya tuvimos un dato relevante que tiene que ver con la inflación y sobre eso precisamente profundizamos en la entrevista de hoy. Nos acompaña aquí en el estudio Jorge Herrera, jefe de estrategia de inversión en Principal Financial Group. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias a ustedes por invitarme. Jorge, es el dato de inflación PCE el que estábamos esperando la semana pasada. El cierre el día viernes lo conocimos. Antes de profundizar en el dato en sí, explícanos también por qué es relevante este dato específicamente, el de la inflación PCE. Sí. Bueno, en el fondo la inflación siempre es muy relevante, dado que es una de las metas y los objetivos del Banco Central, todo Banco Central y sobre todo de la Fed en particular. Claro. Pero además este dato es particularmente interesante para la Fed. De hecho, es como se dice que es el dato favorito de la Reserva Federal como para seguir la inflación, porque está muy asociado al gasto de los consumidores. Okay. Entonces tiene, y sobre todo cuando tú ves el libre después de todos los componentes más volátiles, cuando ves el subyacente, esa es como una inflación más pura y dura respecto asociada a gasto. Para entender cómo se comporta el consumo en particular. Exacto. Ajá. Y ese ha sido un tema bien relevante para el trabajo que ha hecho la Fed en su intención de controlar la inflación, por cierto. Así es. Y nada, o sea, la inflación sigue siendo muy relevante, sigue siendo muy relevante el observar si es que sigue convergiendo o no sigue convergiendo. El primer trimestre hubo una especie de detención de estos avances. Este segundo trimestre hemos vuelto a ver estos avances, como el mismo Jerome Powell lo dice. Entonces, claro, se te va configurando este escenario para recorte de tasas. ¿Y el dato que conocimos el viernes, sorprendió al mercado o estaba dentro de lo esperado? Yo te diría que está muy, muy en línea con las expectativas. Eso mismo que esté en línea también como que te aporta respecto de que la inflación sigue convergiendo más o menos hacia una zona donde la Reserva Federal se sienta más cómoda, como ellos mismos dicen. Sí, fue un 2,5%. Claro, para poder empezar a recortar las tasas. Entonces, la verdad es que sigue siendo el escenario base y si uno ve las probabilidades que maneja el mercado, la verdad es que no varió mucho. ¿Qué muestra esas probabilidades? A ver, para la reunión de esta semana es una mantención de las tasas, yo diría que con más de 90% de probabilidad, no hay mucho que decir ahí. Sí, para la reunión de esta semana, el mercado espera que se pudiese dar algún cambio de tono, algún signo respecto de clarificar respecto de si es que este escenario que tiene el mercado de un primer recorte en septiembre es el escenario, en el fondo, claro, que compartido con la Fed. Y ya para septiembre se está descontando un recorte de al menos 25 puntos. Yo te diría que en las últimas semanas, en los últimos días, incluso ha ganado algo de probabilidad, no es el escenario base, pero ha ganado algo de probabilidad, incluso un recorte de 50 puntos. Ajá. Y lo otro también es que se empezó a descontar 3 recortes nuevamente para este año, septiembre, noviembre, diciembre. Perfecto. Antes se pensaba que podían ser menos recortes. O sea, nos vamos hace unos meses atrás y se empezó a especular que eran 6 recortes, después volvieron a ser 3, después empezaron a ser 2, 1 si es que, claro, y ahora volvemos a este escenario en que podrían ser 3. Bueno, ¿y por qué ha cambiado tanto ese escenario y ahora sí se dibuja la posibilidad de que haya más recortes de parte de la Reserva Federal? ¿Qué ha cambiado? Yo te diría básicamente 2 cosas. Por un lado, el mercado laboral, la Fed tiene una meta dual. La Fed tiene esta especialidad en el fondo que tiene, por un lado, la meta inflacionaria del 2%, por otro lado es algo así, parafraseándolo como que favorecer el pleno empleo. Entonces, mientras el pleno empleo esté cumplido, la Reserva Federal tiene toda la intención y en el fondo tiene que enfocarse en la otra que no está cumplida, que es la de la inflación. Entonces, por un lado, el mercado laboral está muy, muy fuerte y recién las últimas par de meses, te diría yo, que se ha empezado a ver algún signo de desaceleración. Igual uno ve una serie un poco más larga y ves como la creación de empleo ha venido cediendo, pero sigue siendo resiliente. Y por otra parte tienes la inflación. Y el primer trimestre, como comentamos hace un rato, enero, febrero, marzo, los datos, la verdad es que dejaron de mostrar aportes respecto de esta convergencia. En este segundo trimestre hemos vuelto a presenciar estos aportes. Entonces yo te diría que entre que ya se ve alguna señal de desaceleración por el lado del mercado laboral y que la inflación vuelva a converger, te empiezan a configurar nuevamente un escenario más propicio como para un recorte de tasas. ¿La inflación está controlada entonces? ¿O crees que sigue siendo una amenaza aún? A ver, no está aún en el punto central ahí en la meta. Uno sigue viendo ciertas presiones por algún lado. De hecho, o sea, si no la Reserva Federal ya lo
como que habría empezado a cambiar el discurso desde hace un rato. Claro. Y cuando uno ve la descomposición de la inflación, uno ve también que hay ciertas partes, ciertas características que están explicando de mayor manera esa inflación. Por ejemplo, toda la parte que se refiere a este es como el gasto de shelters, en el fondo que es como de arriendo, todo lo que se refiere a vivienda. Y ese todavía está un poco elevado, recién está empezando a ceder un poco. Entonces, nosotros igual dentro de nuestro escenario base estaba que esta como última milla se demorara un poco más. La convergencia primera fue muy rápida. Sí. También ha pasado en otros países, en Chile también. Sí. Pero yo te diría que desde el 3,5, 3, hasta ya el 2, como que se ha empezado a hacer un poco más lento. Es interesante lo que mencionas sobre el caso chileno, porque, claro, también ha habido ciertas correcciones sobre cuál puede ser la trayectoria de la inflación hacia fin de año, por ejemplo. Hay algunas perspectivas que han subido. ¿Por qué está costando tanto esa última milla, como la defines tú? Bueno, en el caso particular de Chile, teníamos como un escenario realmente un poco más claro, pero el tema de las tarifas eléctricas como que ensució un poco el ambiente, como que ensució un poco el dato. Que es un hecho bien particular. Es un hecho particular. Y lo otro también es la debilidad que hemos visto en los últimos días, el último par de semanas en el precio del cobre, que ha hecho que el dólar vuelva a despertar. Cierto. Y eso también como que te hace pensar, oye, mira, quizás el Banco Central en Chile también tenga que ralentizar este como corredor que nos había mostrado hace un tiempo atrás respecto de los recortes a futuro. De acuerdo. Ahora, Jorge, volviendo al tema de Estados Unidos en particular, es muy interesante esta conversación porque lo que haga o no haga la Reserva Federal también tiene repercusiones, por supuesto, a nivel mundial y para el caso chileno también. El escenario de un posible recorte, ¿qué efectos tiene, por ejemplo, desde el punto de vista del tipo de cambio acá en Chile? A ver, a igualdad de condiciones, quien sube su tasa de interés fortalece su moneda. Okay. Al revés también, quien recorta su tasa de interés debilita su moneda. Sí. Ahora, yo te diría que por ahí tenemos un efecto, y el otro efecto que también podemos ver es que en el fondo me parece que hay hartos bancos centrales que pueden estar ahí como a la guaite, por decirlo en términos chilenos, esperando qué es lo que haga la Fed como para también poder lanzarse con más recortes. Okay. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ya recortó una vez en junio y se empieza a especular de que podría recortar otra vez en septiembre y otra vez en diciembre. Y no es casualidad que coincida con los plazos de la Fed, porque al final lo que pienso, o sea, yo me pongo en el papel del Banco Central Europeo y lo que sucede es que si yo sigo recortando las tasas y la Fed no hace nada, entonces se me sube el tipo de cambio y empiezo a inyectar inflación importada. Exacto. Entonces, al final, hay varios países que yo creo que pueden estar ahí esperando que la Reserva Federal recorte para poder también como sumarse al carro y recortarlas también. Ahora, raya para la suma, en un escenario en que la Reserva Federal empieza a recortar su tasa, si es que no lo hiciera solo una vez, sino 2 veces de aquí a fin de año, ¿eso va a ser un estímulo y un empujón, digamos, para el crecimiento global el próximo año? ¿Es un factor relevante? A ver, probablemente que las tasas vayan hacia abajo puede significar una reactivación. Esa reactivación, o sea, en el fondo tú necesitas ver que las tasas estén más bajas para que se puedan refinanciar créditos más baratos y tú puedas endeudarte a una tasa más baja. Claro. Ahora, por el punto de vista del mercado, yo te diría que hay bastante descontado ya, entonces quizás no tengas una variación tan importante a nivel de la bolsa o a nivel de precios porque está como un poquito descontado. Sí, los bancos centrales tienden a allanar el camino de alguna manera. O sea, ¿no? les gusta ser un poco predecible. Exacto, y evitar la sorpresa definitivamente. Ya veremos qué pasa esta semana, datos bien importantes en Estados Unidos. Jorge, gracias por haber venido a Agenda Económica. Gracias a ti. Bien, de esta forma cerramos esta edición. Gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de CNN Chile. Ya viene CNN Prime. Nos vemos mañana.